presuntos logros de la revolución bolivariana es la impopularidad del término revolución y del adjetivo revolucionario. Yo recuerdo que cuando falleció Guillermo García Ponce, en el año 2012, fuimos a publicar, la Fundación Juan Bautista Fuenmayor publicó una nota necrológica en la cual se solidarizaba con la familia revolucionaria venezolana. Y ya en aquel momento uno de los miembros de la fundación, objetaba utilizar el adjetivo revolucionario por las resistencias adversas que podía generar. Y esto contrastaba para mí con la semántica de Rómulo Betancourt, que nunca le tuvo miedo al adjetivo revolucionario. En el año 45 formó una junta revolucionaria de gobierno, llamó a su movimiento la Revolución de Octubre. Todavía en el año 67 o 68, ya en pleno enfrentamiento con la guerrilla izquierdista y con Fidel Castro, él llamó la compilación de sus discursos, sus 4 tomos de discursos, se llaman La Revolución Democrática en Venezuela, ¿no? O sea, había una especie de competencia. Bueno, sin ir muy lejos, el nombre de la antigua Juventud de Copey, Juventud Revolucionaria Copeyana, que ridículamente a principios de este siglo le cambiaron el nombre por Juventud Demócrata Cristiana de Venezuela. O sea, el término revolución, que antes era reivindicado y que se lo peleaban todos, entonces pasó a ser algo repudiable y algo de lo cual había que cuidarse. Eso me recordó también al principio en la primera intervención de Agustín, cuando hablaba del régimen policial. Bueno, aquí el peor insulto que se le dio a Carlos Andrés Pérez era llamarlo el ministro policía. ¿No? Y entonces, estos que pretendían ofender al ministro de Relaciones Interiores llamándolo ministro policía son los que están reivindicando ahora un régimen cívico-militar policial. ¿En qué quedamos? No darían motivo para una reunión de la cátedra, sino más o menos para unas 100, a ver si lo abordamos, ¿no? Eso, el concepto de la revolución, el prólogo de la contribución a la crítica. Yo soy de los que dicen que el prólogo de la contribución a la crítica es algo así como la tesis doctoral de Albert Einstein. Una página, sí, es una página, eso es verdad, pero donde está sintetizada la relación dialéctica de las leyes del desarrollo de la historia. Eso es una obra monumental. Esa página es una cosa, el método, pues. El método que nos permite analizar todas las cosas. Nos permite analizar, por ejemplo, esta barbaridad que vive Venezuela. Las formas de conciencia que derivan de una situación concreta que vive Venezuela, pues condiciones de reproducción que crearon esta forma de conciencia. Y esta forma de conciencia crea una superestructura que es una cosa que es incomprensible si no tenemos claridad de lo que significa revisionismo. O sea, socialismo de palabra. Un régimen que nace revisionista, y revisionista de izquierda, o sea, soreliano, o sea, el precursor del fascismo italiano, pues. Sorel, eso fue lo que toma Mussolini, porque Mussolini sí tenía cultura. El pensamiento soreliano está en Chávez y el chavismo. La mitología, la ofensiva permanente, todas esas cosas, y el tipo se apropia de todos esos elementos, se hace bolivariano y todo el mundo defiende a Bolívar, y nadie tiene capacidad de hacer una crítica a Simón Bolívar. Bueno, exalta en su máxima expresión lo que crea Guzmán Blanco y compañía, y Gómez también, o sea, el mito y posteriormente agarra la mitología socialista y se abraza con Fidel Castro arrodillado. Yo me imagino que Fidel Castro, independientemente de que también era un revisionista, qué sé yo, pero era un hombre serio, estaría totalmente incómodo ese hombre besándole la mano. Pues yo me imagino que Fidel diría, hoy tengo que calarme a tu imbécil porque está un chorro de petróleo y una cosa. Porque era un hombre serio, pues, y tenía que hacer ese sacrificio. Porque no tenía un sentido del ridículo, Chávez no tenía sentido del ridículo, entre otras cosas, pues, ¿no? Entonces, pero es una superestructura que montan, y llega un momento en que esa superestructura tienen que irla modificando hasta llegar al estado policial, etcétera, etcétera, una barbaridad, pues, y un régimen que al final supera al anterior en tortura, en presos, en todo lo supera, pues, ¿no? Estos días hablando con un compañero que él recibe una tortura más o menos seria,
bastante seria. Lo tuvieron Arpad Bango 5 días, le metieron submarino, le metieron electricidad, pero por lo menos no le arrancaron las manos, no le arrancaron las uñas, no le pullaron un ojo como han hecho con varios. Con varios le han hecho eso, a un cirujano le arrancaron las manos al tipo, eso no es de conocimiento público, a otro le arrancaron un ojo, o sea, los tipos han hecho cosas bárbaras, van a hacer un allanamiento y no está el que están buscando y se llevan a la mamá o a quien sea se lo llevan. A quien sea se lo lleva. Yo no recuerdo que en la época nuestra esas cosas hayan sucedido. No es que estoy defendiendo aquello, no, para nada. Simple y llanamente que estos tipos han tenido más versatilidad, han superado todo lo anterior. Pues antes un habeas corpus te lo respetaban. Pues, cualquiera caía preso, un habeas corpus y tal. Y podíamos sacarlo preso. Ahora eso no existe, el habeas corpus no existe. De ahí fueron los abogados, llevan un habeas corpus por que pusieron preso, José Elías Torres, y bueno, al final fueron al TSJ y tampoco se lo reciben en el TSJ. Es una cosa bárbara, ¿no? Es una superestructura, capitalismo, pero del más ramplón, ¿verdad? El más criminal, el que se ha instalado en Venezuela. De eso no hay ninguna duda. Esos son indicadores, o sea, el análisis de las leyes, de las zonas económicas especiales, eso es ponerle a los chinos. ¿Por qué los chinos están con el gobierno? A los chinos no les importa que apoyen o no apoyen, a los chinos no les interesa nada, porque los chinos restauraron el capitalismo hace muchísimos años, el golpe de Estado que dio Deng Xiaoping. Claro. Da un golpe de Estado y hace una contrarrevolución. Y tú ves la ley del 77, y tú ves la ley del 82, y tú ves las modificaciones que ha sufrido. La ley del 80, la última modificación es interesantísima. O sea, la burguesía puede formar parte del Partido Comunista. Entonces los grandes burgueses se hacen comunistas. ¿Qué comunistas chorizo van a hacer esos grandes burgueses? La tasa de explotación más grande en la historia de la humanidad, creo yo, es en China. Y esas son las zonas económicas especiales. ¿Cómo se desarrolla China? Con zonas económicas especiales, brindándole al capital, bueno, eso que dicen los economistas, las ventajas comparativas, bueno, más elevadas del planeta, con una cuota de ganancia. La cuota de ganancia china, eso es un fenómeno de la economía. La cuota de ganancia china se mantuvo desde 1978 hasta hace 5 años apenas en crecimiento. Por eso que Marx decía que la tendencia a la caída de la cuota de la ganancia es una cosa relativa. En el largo plazo que podemos apreciarla, hace 5 años comienza a descender la cuota de la ganancia china, pero sigue siendo una cuota de ganancia elevada, pero ya está cayendo. Como está cayendo, los chinos están buscando dónde invertir y Venezuela le está brindando obreros muertos de hambre, sin sindicato, sin movimiento sindical, bueno, y puedan hacer con los obreros venezolanos lo mismo que están haciendo en el arco minero. Una relación de semiesclavitud. No es un retroceso enorme que bajo ese punto de vista. Entonces, hablar del concepto de revolución en el prólogo es una cosa totalmente científica. De nuevas relaciones sociales de producción. ¿Qué ha hecho esto? Ha hecho algo por instalar nuevas relaciones sociales de producción, pero para nada. Simple y llanamente cambiar un imperialismo por el otro y profundizar la cuota de plusvalía en Venezuela. La cuota de plusvalía en Venezuela debe ser de las más altas del mundo y por lo menos la más alta de Latinoamérica, sin duda alguna. La más alta de Latinoamérica tiene que ser, bueno, porque ya no tenemos prestaciones sociales. ¿Cuánto se llevaba un profesor jubilado con titular, con doctorado, cuando se jubilaba en la universidad? Usted se jubila ahorita y ¿cuánto le dan? ¿Cuánto nos dan por jubilarnos con doctorado y titularidad y todas esas cosas? Nada. Porque no tenemos prestaciones sociales. Entonces, bueno, o sea, la contrarrevolución, ¿en relación con qué? Aquí no hay una contrarrevolución, aquí lo que hay es un continuo. Hay un continuo. Contrarrevolución es el golpe de Estado que da Khrushchev. Por eso es que digo que sería una discusión que llevaría muchísimo tiempo. Hay 2 libros maravillosos que yo se los recomiendo. Hay 2 libros maravillosos. Uno de Fur sobre Khrushchev mintió, que el tipo analiza las 64 mentiras de Khrushchev en el 21 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y otro de Domenico Lo Zurdo, ¿verdad? La leyenda negra de Stalin. Libro maravilloso. Y lo otro, se puede leer Stalin tapándole el nombre.
A mí me negaron un trabajo que yo hice, uno de mis ascensos. Me lo negaron porque yo cité a Stalin y cité problemas económicos de la construcción del socialismo. Y no voy a decir la persona que me negó no es que me echaron para atrás el trabajo, pero eso era un trabajo por convención publicación. Y entonces, bueno, estaba Domingo Alberto, por cierto, y Domingo Alberto decía, vale, ese trabajo tiene que publicarlo, pero ¿por qué me niegan la publicación? Por citar a Stalin. Citar a Stalin. Y Stalin fue el que aportó más en las leyes de la construcción del socialismo. Y tuvieron vigencia. ¿O es que la Unión Soviética no derrota a la maquinaria bélica más poderosa que ha tenido la humanidad en términos relativos? Lo derrota. Y lo derrota con una estrategia y una táctica dirigida personalmente por Stalin. De eso no hay duda. Hasta la bomba Molotov, todas esas cosas que parecen detalles tienen que ver con la figura de una personalidad, Ahora, tú hablas de Stalin, inmediatamente te crucifica, porque hay una leyenda negra, y te lo ponen al lado de Hitler, y una señora llamada Hannah Arendt. Entonces, bueno, todo el mundo tuvo que leerse a la señora Hannah Arendt. Tenía que letrar obligatoriamente la levedad del mal y esas cosas. Una ideología donde simple y llanamente te ponen el socialismo al lado del fascismo y la cosa del totalitarismo, como si un régimen de producción no es totalitario. Todos los regímenes de producción, hasta Suecia, Noruega, donde sea, tiene que ser totalitario. Es la ideología dominante. Es la ideología dominante de la clase dominante, indiscutiblemente. Entonces es un debate para no distraernos. ¿Qué es lo que está viviendo Venezuela? Bueno, lo que está viviendo Venezuela es la barbarie, sin duda alguna. Una regresión histórica, eso sí lo es. Una regresión histórica, es la más grande que ha sufrido país del mundo. O sea, es absurdo lo alcanzado por Venezuela, bueno, salvo Paraguay. El único país con proyecto nacional, salvo Paraguay. Y los ingleses acabaron con ese proyecto de Solano y compañía, pues no, la guerra de la Triple Alianza. Ese es el único proyecto nacional que ha habido en Latinoamérica. Pero bueno, la regresión argentina es una cosa bárbara por 4 M's. Los militares, Menem, Macri y Milei. 4 M, una cosa coincidente. Totalmente coincidente, un proceso regresivo de desindustrialización de un país que estuvo a punto ya de una diversificación enorme, hasta hacían sus propios carros, llegaron a ser un vehículo. Brasil está en un proceso de desindustrialización, gracias a los chinos también. O sea, pero Venezuela llegó a alcanzar algo. Aquí había una industria de repuesto, había una industria de ensamblaje, había una agroindustria, hubo un desarrollo incipiente, sustitución de importaciones de acuerdo a los intereses de la oligarquía financiera, lo que tú quieras, pero había un desarrollo. Del 89 para acá, desmantelaron el aparato industrial y en buena medida el aparato productivo venezolano. Y ahora el proyecto de Maduro son las zonas económicas especiales. Sin duda, por eso el jefe de Cámara se cuadra con Maduro, porque lo que le están poniendo a los empresarios, lo que le están poniendo los chinos a los empresarios, bueno, eso es un mango bajito, pues. O sea, ¿cuáles son las asociaciones? ¿Cuáles son las asociaciones en condiciones de igualdad? Dicen ellos. Bueno, los empresarios venezolanos ponen un porcentaje muchísimo menor que el porcentaje que ponen los chinos. Pero los chinos, ¿qué se están garantizando? Bueno, invertir donde les dé la gana, con una tasa de explotación como la que existe en Venezuela. ¿Eso va a conducir al desarrollo? Bueno, algo de recuperación de la clase obrera, que la destruyeron, pero es que no es que la destruyeron, es que la destruyeron materialmente hablando. Desmantelar el aparato industrial es destruir a la clase obrera, pero no solamente eso, sino que destruyen el movimiento sindical. Destruyen el movimiento sindical. Entonces, esta tragedia venezolana, ¿qué requiere? Requiere de muchísimo talento, requiere de desprejuiciamiento, ¿verdad? Un llamado a la unidad y hacer conciencia de que estamos en una situación de repliegue, tenemos que replegarnos, tenemos que preservarnos, como nunca las fuerzas políticas en abstracto, ¿verdad? Pero tienen que preservarse. Tenemos que preservarnos y recuperar, una recuperación de fuerza que comienza con cosas pequeñas, pero que en algún momento podemos convertir esta situación, esta tragedia venezolana, en un poderoso movimiento de masa.
Eso podemos hacerlo y los saltos cualitativos se dan y se pueden cumplir en Venezuela sin duda. Bien, señores, ir en cosas que no estoy de acuerdo con Carlos, porque él mismo lo dijo. Esto requiere otras 4 sesiones. Porque, por ejemplo, cuestiones de método. Hemos hablado de cuestiones de método, pero en Venezuela actual seguimos pensando, la gran mayoría de los científicos, con el positivismo. E inclusive he señalado que en Venezuela hay un marxismo positivista. Positivista. Entonces, esos son temas más gruesos que escapan a esta sesión inicial, pero el tema nos parece central, y aunque sea con escasísimo quórum, porque estos temas no les gustan a mucha gente, esto tenemos que abordarlo. Tenemos que abordarlo porque hay mucha materia. Porque esto hay que tocarlo porque es el fondo de la interpretación de esta realidad. Y unas cosas que advertimos con preocupación es que cada día conocemos menos lo que está pasando en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Hay cosas que parecen inadvertidas. Hay un presidente latinoamericano que mañana vuela a Oslo, especialmente, o pasado mañana vuela, a acompañar el miércoles a la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Entonces, toda una fiesta. Y el presidente busca otros presidentes. No ha conseguido, hasta ahora que esté informado, otros presidentes para que un grupo de presidentes vaya a Oslo a acompañar a la señora Machado. Pero bueno, ese es un detallito, pero hay que interpretarlo, de cómo se está moviendo eso que llaman la derecha en Latinoamérica. Cómo se está moviendo y cómo se seguirá moviendo en este momento de reconquista de los espacios latinoamericanos perdidos o semi perdidos. Bueno, además nos está esperando la parte final de la celebración de este día, ¿no? Y como aquí a las 6 es hora nona, porque en socialismo las 6 es hora de profundo peligro. Nosotros trabajábamos antes de 6 a 9 y estábamos hasta las 10 y hasta las 11 y un día batimos un récord que estuvimos hasta las 12 de la noche. La biblioteca trabajaba hasta las 12. Sí, señor. Y Sí, ese día claro. estaba un conferencista que se llamó el doctor Jacopini Zárraga, que en paz descanse. Jacopini vino a dar una conferencia sobre el Medio Oriente, la problemática del Medio Oriente, y le dijimos que tenía una intervención de 40 minutos para entrar en la discusión. A los 40 minutos estaba comenzando y pidió una prórroga, la cual se le concedió por una conferencia. Esta sala la sala completa estaba que no cabía un alma más. Y tú estabas presente. No tenía las chivas todavía. Ni blanca tampoco. Bueno, entonces, aquello fue. El doctor Jacopini terminó la intervención a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Y nadie se movió de esta sala. Y esta sala siempre estaba llena. Siempre estaba llena. Nadie se movió, ¿vale? Aquello fue una exposición, además que era muy buen expositor. Una exposición tan minuciosa y a su vez tan aleccionadora que la vamos a publicar. Que nadie se movía. Y vinieron entonces las preguntas y a las 12 estábamos saliendo de esta sala. El récord que tenía esta sala.
esta cátedra en 42 años. Jacopini Zárraga. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Que para nosotros ha sido una gran escuela, por razones que todos conocemos, y al mismo tiempo por el esfuerzo. 3 años. 42. Por tocar temas nacionales y por ponerle cuidado al problema nacional. Lo de José Luis Torres es una cosa increíble. Él le ha dicho a las 27 federaciones, a los 27 presidentes de federaciones nacionales y a los 24 secretarios generales de la Confederación en escala nacional, que hay que aplazar la huelga nacional hasta un momento propicio. Pero eso no lo han entendido. Se acogen a una declaración de Carlos que era necesario hacerla para él, porque ha tenido mucho tiempo en el exilio y sigue siendo el presidente de la CTB. El problema sindical, el problema agrario en el país están muy agudizados. Me acordaba con el profesor cuando habló de la economía, o sea, del progresismo económico democrático y del progresismo económico socialista que se contraponen. Los unos porque desconocen el trabajo y el producto de los otros, y los otros porque estimulan el trabajo y el progreso el grupo de gente que se propone desarrollar la economía de los pueblos. Churchill decía claramente lo que significaba enfrentar el problema del distorsionismo que se presentaba a veces cuando ciertos grupos tomaban el poder de naciones. Y hoy estamos contemplando una crisis extremadamente peligrosa en el país que está afectando el desarrollo de la economía en la América Latina. ¿Por qué? Por creer que están haciéndolo bien cuando están cometiendo un error fundamental, que es el desconocer lo que significa el esfuerzo de la sociedad por mejorar el estado económico de un país y el estado económico familiar. Estamos a punto de despedir el año y eso nos trae como consecuencia la esperanza de que el año entrante puede ser un año diferente al crítico que hemos vivido en este 25. Crítico en lo político, crítico en lo económico y crítico en lo social. Ese desarrollo hay que hacerlo, profesor. Hay que tocar esos temas y hay que ahondar en la posibilidad de que eso no se repita. Que esta crisis que ha vivido la nación, el problema de la alimentación, el problema del dinero, el problema de la decadencia del Bolívar es muy grande. El problema del aumento del dólar todos los días es muy grande. ¿Y qué hace el pobre que gana 130 bolívares de pensión? ¿Qué hace el profesor que gana 200 bolívares dando clases en la universidad? ¿Qué hace el profesor que se va y que no tiene después una remuneración suficiente para cubrir sus gastos? Pero no solamente es en la universidad, es en la generalidad del país que está planteado este problema. Y profesor, eso tenemos que tocarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que ahondarlo con gente
sea ecléctica, no parcial, sino ecléctica, Correcto. que enfoque el problema como el problema está planteado y no como a mí me interesa. De acuerdo. Gracias. Compañero. Que lo dijo en un tiempo determinado histórico, cuando China despierte, el mundo va a temblar. Eso está pasando, señor. Pero lo que estamos aquí presentes, yo me acuerdo que en la década de los 70, China no le importa si el gobierno sea comunista, anarquista, o fascista, a lo que interesa es la parte económica. En los 70 lo vio cuando apoyó a la dictadura de Pinochet, que fue, me acuerdo que eso fue una dinámica, una discusión muy grande en aquella época, y dentro del contexto del partido también se dio. Y la otra cosa también, que termina la Guerra Fría, porque vamos a hablar un poco de historia de afuera para llegar a lo que yo quiero decir adentro. Cuando termina la Guerra Fría, el capitalismo triunfó, ok, triunfó, ahora se están peleando entre ellos. Lo que a mí me preocupa más de toda esa pelea entre ellos es que se está generando un contexto de un fascismo liberal. Y eso se está desarrollando. Y entonces, ¿qué va a llegar eso al final? Ellos no fueron derrotados completamente después de la Segunda Guerra Mundial, los fascistas. Más bien, ellos se empezaron a preparar y desarrollar su política a través de una economía, en mi punto de vista, y creo que es así. Entonces, hay otra parte también, que es que cuando vamos a la parte de qué revolución me estaba hablando, yo creo que eso no debe decirse, que es revolución bolivariana, aquí vamos a hablar claro. Esto no acuerda de resentidos sociales, que eso lo han demostrado. ¿Por qué? Porque resulta ser que ellos te hablan de una clase obrera, de un presidente obrero, de qué presidente, que es ilegítimo también. Una persona que realmente está buscando una publicidad y que Chávez es culpable de esta crisis, que este es culpable de esta crisis, que esto es un nuevo modelo, señores, de una cuerda de militares que empieza desde 1830, que se formó una nueva clase social y ahorita esta es una nueva burguesía que cada día se fortalece más. Hablamos de unidad, yo estoy de acuerdo con la unidad, compañero. Desde 50 años que yo empecé en el movimiento revolucionario en Venezuela, se habla de unidad y no se llega a la unidad por la mezquindad de los sectores políticos, porque la fuerza revolucionaria del gobierno la ha destruido completamente, a todos los niveles. Lo que me preocupa también más como educador que soy, es que cómo han destruido la educación, cómo cada vez han disminuido los contenidos. La casa que a veces la sombra ya la sombra lo venció hace mucho tiempo, la casa de los profesores ya es la casa de la ignorancia, y lo digo con toda propiedad. Y una juventud que cada día es atrasada. Ahorita te están creando una asamblea universitaria para controlar más las universidades. Un país no sale hacia adelante vendiendo empanadas, es un trabajo digno, ok, ni vendiendo hamburguesas ni pizza. Hay que trabajar, hay que producir, hay que desarrollar. Y verdaderamente no se está haciendo porque el Estado como un aparato represivo y este sistema lo que ha hecho es destruir a los seres humanos cada día más y llevarle una ignorancia. Tenemos que salir del discurso e ir para la acción. Tenemos que salir de los claustros universitarios e ir verdaderamente donde que la gente tome conciencia. Porque cuando yo que doy clase en 2 universidades, y cuando tú le preguntas a la mayoría de los estudiantes por quién votaron ustedes, te lo dicen bien claro, por María Corina. Porque quieren salir de esto. Pero la cosa no es salir por salir, es el trabajo que tenemos que hacer después de esto, porque hay que salir de esto y hay que trabajar para construir un mundo mejor, un país mejor. Y eso es la tarea que nosotros tenemos que hacer, en mi punto de vista. He dicho. ¿Alguien más? Disculpen el tema, que quizás se desvío de la óptica, digamos, de la exposición. Realmente, este gobierno ha tenido la gracia o la desgracia de criminalizar hasta Simón Bolívar. O sea, que Simón Bolívar no puede ser la bandera, digamos, para hacer una transformación, porque hasta él es parte del problema, digamos.
la figura y todo lo demás. Han criminalizado al ejército, se perdió el ejército, ya no hay un ejército realmente que exista como fuerza moral y que un custodio de la Constitución no existe, digamos. Falló el ejército. Ahora la alianza policial, peor todavía con el tema que han tocado, ¿no? La violación de derechos humanos en general, digamos. El abuso, ¿no? Total, digamos. O sea, ya la policía no es confiable, digamos, ¿no? Ya uno ve un policía, a lo mejor se preocupa, ¿no? Pues le puedes revisar el teléfono y te van a tu casa, te sacan los dólares que tenga y en tu casa igual pasa, ¿no? Te quitan todo. Yo sí, lo que se dijo al comienzo en la exposición, que era la idea de que la Pío Tamayo necesita no un relevo, sino una oxigenación, digamos, a sus 42 años. Yo sí creo que hay oportunidades para un futuro mejor, digamos. Y en el país hay una necesidad de transformación, de realmente hacer las cosas. También hay un enorme terror, ¿no? Un enorme terror. La gente no se mueve porque le da miedo. Ya uno ya no hace llamadas por miedo, ya no carga el teléfono en la calle por miedo. Pero yo sí creo que a partir de enero podemos hablar de que aquí se puede empezar a construir el mismo proyecto de país, pero con una visión diferente. No dejarlo solamente en el tema estético, ni en el tema, sino incluir, es decir, no solamente la belleza que pueda tener esa transformación que se quiere, digamos, que realmente merece la idea de una revolución, es decir, un verdadero cambio. Y el verdadero cambio empieza, ¿no? Pero podemos sectorizarlo para poderlo manejar como propuesta dentro de incluso de esta casa que vence la sombra. Es decir, aquí hay la suficiente capacidad latente de transformar una salud venezolana. Y hablo a lo general, es decir, en la transición, en el mediano plazo y en el largo plazo, oportunidades de inversión, de oportunidades de desarrollo tecnológico. Y hablo para todos los sectores sociales, son como 50 por lo menos que se pueden plantear y habría oportunidad de movilizar la sociedad venezolana. Hablo sobre el rediseño de ciudades, por ejemplo, en el caso arquitectónico o de la parte de ingeniería. Hablo del tema de lo que hablaron de la agricultura. Hay oportunidades de que se necesitan complejos con el apoyo ahora de la robotización. Hay oportunidades para las nuevas tesis y desarrollar aplicaciones. Sí, porque se prohibirá ir a los ciudadanos comunes al campo, porque el campo lo pueden contaminar con cualquier virus, qué sé yo. Entonces, se va a venir un cambio y hay la perspectiva, digamos, o la prognosis de acelerar estos cambios y que Venezuela sea parte de esos cambios. Es más, los 8 millones de venezolanos sirven como agentes nuestros en el resto del país para conectar universidades y conocimientos de afuera y reutilizar. El tema que María Corina, cuando toca el tema de María Corina, yo no he estado, digamos, en el medio del tema, pero una de las cosas es que hablan de abrir un capitalismo sin control ninguno, pero nadie habla de que el venezolano sea parte de las acciones, incluyendo los propios trabajadores. De allí podemos hablar, yo por ejemplo viví una experiencia enorme con el Banco Provincial y le compré a través del Banco Provincial apartamento a cada uno de mis hijos. El cuento es que allí me funcionó, 2 años me costó pelear, que fue venderle acciones del banco a los mismos trabajadores, enseñarle a los trabajadores a hacer capital, y lo pueden hacer, porque en el banco le podíamos vender las acciones a 100 bolívares, que era el precio nominal, y las compramos a través de la caja de ahorros fiadas a 5 años, para 50 acciones empezando cada trabajador. Y eso fue una cosa enorme, todos hicieron, yo hice posgrado en la Católica, yo me gradué aquí de Economía en la Central, hice posgrado en la Católica y pude ser profesor universitario por esa facilidad, pero fue porque me ayudaron a pagar, pues yo venía de alquilado de habitaciones en Capia, o sea, es decir, hice todo el recorrido, digamos. A mí no me vienen a echar el cuento, ¿no?, de oligarca porque hay una organización. Yo pasé por todo ese proceso y puedo hablar como testigo, digamos, un testigo vivo, ¿no?, que puede echar el cuento, como dice. Entonces sí podemos que esta cátedra tenga futuro. Aquí tocaron la CTV. Yo hace como 3, 4 semanas estaba peleando, tener una oficina que nos correspondía en la CTV. Y bueno, me pusieron todos los alborotos, leí la llave a una persona, un cuento. Menos mal que no insistí porque se llevaron a mi amigo, el presidente de la CTV, preso, digamos. Para que si estoy allá me hubieran llevado también preso, digamos. Es eso, ¿no? Que no hay ni dónde reunirse
aquí y debemos unir a la gente. Ese es el propósito de la academia, unir a la gente y unir las ideas, digamos. Es decir, más ser gestores de cambio y darle la oportunidad en esa prognosis, ¿no?, tecnológica que viene. Digamos. Podemos hablar de una administración, un Estado digital, que nadie se mueva de su casa y haga todos los servicios públicos desde su casa. ¿Bien? Eso podemos hacer, de que lo único que reduzcamos, digamos, la administración pública al 10% del presupuesto, lo demás que sea inversión social, inversión en universidades, en hospitales, qué sé yo, ¿no? Porque hay necesidades de resolver el problema de la pobreza en que está el venezolano. Porque aquí se destruyó, que lo decía aquí Carlos, ¿no?, que hablaba de la destrucción del sector agrícola. Aquí se invadieron historias de 80 años de esfuerzos, construcciones que se hicieron, ¿no?, a lo largo de varias generaciones, y la destruyeron, matando los animales allí y llevándoselos. La misma gente con apoyo de la propia Guardia Nacional. Por eso hablábamos de que aquí se ha criminalizado a todo el mundo. O sea, aquí todos son de alguna manera culpables, es decir, todos los sectores. Pero hay que colaborar con todos para, si queremos, el centro, ¿no?, es la unidad del venezolano y la unidad a nivel global del venezolano. Pero que nos una las ideas de transformación, pero no transformación, como lo decía Carlos, para que la gente sea más infeliz y más pobre. Porque nadie trabajando 8 horas diarias, 12 horas diarias, hace dinero, no hace. Hay que enseñarle a la gente que es el conocimiento, es la tecnología, es el cambio de lo que viene, pero tenemos que aportar todo. Si no lo hacemos, esto nunca va a arrancar, porque entonces todo el mundo dándose, bueno, lo vemos en la política de la oposición, el uno ya dándole codazos al otro, a María Corina, qué sé yo. Esas... Sí. Bien. Bueno, gracias por la paciencia. Así como uno de los logros de esta gestión ha sido el repudio masivo al término revolución y al adjetivo revolucionario, jamás en la historia se había visto en Venezuela el apoyo a una invasión imperialista. Aquí en 1965, cuando invadieron República Dominicana, el repudio fue unánime. O sea, el gobierno de Raúl León y los guerrilleros que estaban presos en el cuartel San Carlos unánimemente repudiaron la invasión. El Congreso Nacional, todas las fracciones políticas condenaron la invasión. Cuando lo de Panamá hubo algo parecido en el 89. Con Granada en el 83 fue como más dudoso, ¿no? Porque esa vez el gobierno de Luis Herrera tuvo una actitud dubitativa, porque el canciller Zambrano Velasco condenó la invasión, pero el ministro de la Defensa la justificó, ¿no? Pero en realidad, en Venezuela históricamente, que te llamaran godo o derechista o cualquier cosa de esas era un insulto. O sea, ningún copellano ni ningún adeco te aceptaba que le dijeran que era de derecha. Además, ni siquiera un perejimenista, ¿no? Y entonces hoy en día esta reivindicación de la derecha, ese es otro de los logros de la Revolución Bolivariana, pues. Y bueno, no me extiendo más porque ya estamos en la etapa de la conmemoración de las más de 4 décadas de este espacio para el debate. De los pocos espacios que quedan para poder debatir este tipo de situaciones. Salud. Ya lo dijimos. Hay muchos elementos que vamos a tomar en cuenta, que quedan grabados, para seguir este debate. Porque, como dijimos, hay muchos fondos que hay que tocar. Teóricos, doctrinarios. Es decir, por ejemplo, lo tocó Carlos, el problema del método. Vamos a meternos en eso, porque es clave. Y ver dónde estamos en la metódica que decimos aplicar. Porque a veces proclamamos una metódica y no la cumplimos, ni en lo que escribimos, ni en lo que hacemos. Es decir, el cambio, a veces hay una mentalidad que sigue en el pasado, mientras nuestros pronunciamientos es que estamos siguiendo otra metodología. Por eso, pues, creo que esto van a ser unas cosas interesantes
inevitables de debate en esta cátedra el próximo año 43 de la misma. Ahí seguiremos. Y por los momentos vamos a pasar al ambiente de celebración de los 42 años de la Pío Tamayo con un simple brindis. Brindis, que como dijimos, sean de verdad muchos años más, sin que esté uno presente y que podamos estar otros presentes. Pero que no se pierda, salud.